Hola, el siguiente video tiene como objetivo explicar el funcionamiento del pájaro bebedor. Entonces, comencemos. El pájaro bebedor es una máquina que convierte energía térmica en energía mecánica. Ejemplifica la segunda ley de la termodinámica, que afirma que es necesario que exista una diferencia de temperaturas para producir trabajo. Se considera como un dispositivo que se balancea periódicamente y que se mueve gracias al calor que absorbe el agua que se evapora de su pico. El pájaro bebedor produce la diferencia de temperatura necesaria enfriando su cabeza. La evaporación del agua desde la cabeza produce un efecto de enfriamiento, es decir, una diferencia de temperatura entre la cabeza y el abdomen del pájaro. El agua que se evapora hace descender la temperatura de su cabeza un poco, por lo que desciende la presión en el interior de su cabeza y se mueve el fluido de su interior, haciendo variar el centro de gravedad y provocando el movimiento. Una vez se pone a oscilar, continúa haciéndolo desde que no le falte la provisión de agua en la copa o pueda alcanzarla con su pico. Con la cabeza mojada, el pájaro bebedor puede funcionar durante bastante tiempo. Esto depende de la humedad o hasta que toda el agua se haya evaporado. Algo para tener en cuenta es que a mayor diferencia de temperatura, mayor eficiencia en convertir flujo de calor en trabajo mecánico. Es por esto que si la humedad es alta, el agua en el vaso se evapora y la cabeza deja de enfriarse, haciendo que la diferencia de temperaturas deje de existir. Por lo tanto, no hay producción de trabajo mecánico. Para entender a fondo el funcionamiento del pájaro bebedor, veremos sus etapas. Primero, se coloca el pájaro bebedor inicialmente en posición vertical, al lado del vaso con agua, de tal forma que en posición horizontal el pico del pájaro se introduzca en el agua. Segundo, la cabeza se humedece un poco. Cuando el fieltro de la cabeza se humedece, si el aire no se encuentra saturado de humedad, parte del agua se evapora en un proceso adiabático que hace que disminuya la temperatura del agua de la cabeza. Para conseguir la energía necesaria, el agua toma calor de la cabeza, dando lugar a un descenso de temperatura en la cabeza del pájaro. Tercero, la presión de vapor del líquido volátil en el interior del pájaro disminuye al descender la temperatura. Aunque la variación de temperatura es pequeña debido a que la presión de vapor crece exponencialmente con la temperatura, se establece una gran diferencia de presión entre la cabeza y el abdomen del pájaro. Cuarto, la presión mayor del líquido volátil en el cuerpo hace ascender el líquido por el tubo hasta que la diferencia de presiones cuerpo-cabeza del pájaro equilibra una columna de líquido a la altura del pájaro. La presión del agua en la atmósfera que rodea la cabeza del pájaro es menor que la presión de vapor de equilibrio del agua a esa temperatura, por lo que agua líquida y agua-vapor no se encuentran en equilibrio termodinámico, y el agua a mayor potencial químico se traslada a la región de menor potencial químico. Cuando el líquido asciende por el tubo, hace que el centro de gravedad del pájaro se encuentre por encima del fulcro, es decir, el soporte metálico. Esto hace que aparezcan torques que amplifican la perturbación, el equilibrio se hace inestable y el centro de gravedad tiende a descender. El pájaro oscila y moja el fieltro del pico en el agua. Sexto y por último, con el pájaro casi en posición horizontal, cabeza y cuerpo se ponen en contacto, las presiones se equilibran, el líquido de la cabeza refluye y vuelve a la situación inicial. Habiendo analizado el comportamiento del pájaro y con el fin de obtener un ciclo más rápido, encontramos que se podría emplear un líquido más volátil que el agua de manera que el proceso de evaporación sea más rápido. Sin embargo, este ciclo duraría menos tiempo debido a la volatilidad del líquido en el vaso. Del mismo modo, otra propuesta para acelerar el ciclo consiste en disminuir el tamaño del pájaro. Así, el líquido tardaría menos tiempo en trasladarse del abdomen a la cabeza del pájaro, impulsando el pájaro a la posición horizontal. Muchísimas gracias por tu atención y esperamos el video les haya sido de mucha utilidad. Hasta luego.